En Génesis capítulo 4, versículo 9, nos habla no de Mateo, nos habla de Caín y Abel, dos hermanitos. Y siempre me he preguntado, ¿por qué no se llevaron bien? ¿Qué pasó? Había un problema con Caín. Caín era muy envidioso y muy rencoroso. Y no aprendió, no sabía, no, más bien no obedeció que él tenía que ser el guardián de su hermano. Y fíjense, el contexto es este. Dios le pide a Adán, a Eva, a Caín, a Abel, a toda la familia, que ofrezcan sacrificios a Dios, ofrendas. Y la Biblia nos dice en el capítulo 4 de Génesis que Caín trajo una ofrenda, pero no era la ofrenda que Dios pedía, eran frutos de la tierra. Mientras que Abel sí trajo la ofrenda que expresaba fe y fue un cordero perfecto, sin mancha, de lo mejor. Y Dios miró con agrado esa ofrenda porque era con fe, porque ese cordero era un tipo de Jesús. Y Caín se enojó mucho porque Dios no aceptó esa ofrenda, porque no era de fe, solamente era como pues cumplir, pero no era con fe. Entonces se llenó de enojo Caín y buscó la oportunidad para matar a su hermano. Así que un día, cuando salieron al campo y estaban solos, echó mano de su hermano y lo mató. Terrible, ¿no? Que un hermano mate a su consanguíneo, a su sangre. Y la Biblia nos dice entonces que Dios bajó, y fíjense, ahora sí, lo vamos a leer tal como está aquí en esta versión que tengo, la Reina Valera, y le dice Jehová a Caín, versículo 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Así como, pues yo qué tengo que saber, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntas a mí? Cada quien su vida. Pero dice aquí, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y esta pregunta es muy interesante porque cuando le pregunta Dios a Caín, yo creo que Dios esperaba que Caín le dijera la verdad. Y que de manera, creo que como un principio es, Dios te está preguntando a ti y a mí, ¿dónde está tu hermano? Y podemos empezar desde los círculos sociales, familia, papá, mamá, hijos, hermanos, la familia ampliada. Podemos continuar con nuestros compañeros de escuela, con nuestros compañeros de trabajo. Podemos continuar con los amigos, con padres. Podemos avanzar en otro círculo, los vecinos, pero también dentro de la iglesia, nuestros hermanos en la fe. Hoy la pregunta es, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Entonces, hoy quiero hablarles de el tema, soy guardián de mi hermano. Soy guardián. Y al considerar 5 aspectos que podemos ver en la Biblia, 5 maneras en que podemos ser guardianes de nuestros hermanos en la fe, cumpliremos con la responsabilidad que Jesús nos encomendó. Y yo creo que hoy el propósito es despertar en ustedes
ese deseo por activarnos de manera intencional en cumplir con esa responsabilidad moral, espiritual, ética, fraternal. Dios quiere que cuidemos, que alentemos, que corrijamos, que libremos a nuestros hermanos en la fe, que evitemos la indiferencia y que practiquemos el amor fraternal. Vamos, yo quiero mostrarles 5 maneras en las que podemos ser guardianes de nuestros hermanos en la fe. La primera manera yo la encuentro aquí en el capítulo 4 de Génesis, versículo 9, cuidando al hermano que se ha desviado. Nuestra indiferencia hacia nuestros hermanos en la fe, a nuestros parientes, hacia nuestros amigos, a los que ya no continúan o no están en el camino de Dios, es un pecado, así como Caín. Dios nos responsabiliza por los demás y no podemos excusarnos diciendo, es que cada quien su vida. Y quizá una frase que se puede escuchar, pues cada quien que se rasque como pueda, ellos ya saben, si no quieren, pues allá ellos. Yo para qué tengo que crearme o ser enemigo al hablarles, pues allá ellos. Yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero que me vean que me estoy entrometiendo en su vida, yo no quiero molestarles, yo no quiero verme como el guardián, yo no quiero verme como el que estoy mirando su vida para corregirse, para alentarles. Mejor cada quien que haga su vida, allá ellos. Yo no sé si usted ha llegado a pensar así. Yo no sé si usted ha llegado a escuchar así de algunas personas que dicen, pues es que cuanto menos te metas, no vas a tener problemas. O sea, déjalos, es su vida, que hagan lo que quieran, que sigan su vida. Ellos ya, al final de cuentas, pues ellos son responsables y ellos van a enfrentarse a las consecuencias. Pero eso no veo yo en la Biblia. En la Biblia yo veo que Dios dice, tú tienes que ser intencionalmente un guardián de tus hijos, un guardián de tus padres, un guardián de tus hermanos. Constantemente debes estar alerta para protegerles, para cuidarles, para hacer su defensa ante un peligro, para animarles, para decirles aguas, cuidado. Dios nos está hablando que en la Biblia dice en Ezequiel capítulo 17, si yo le dijere a una persona vas a morir y tú no le amonestares y no le advirtieres de ese peligro, entonces va a morir, pero la sangre de él yo la voy a demandar de ti, tú eres responsable. Entonces sí encuentro yo en la Biblia que Dios nos hace responsables. Cuando ya tenemos la verdad, Dios nos hace responsables por aquellos que no la tienen. Cuando ya estamos a salvo, Dios nos hace responsables por aquellos que todavía no son salvos. Entonces, yo me acuerdo de una ilustración de 2 jóvenes que iban caminando en el río, bueno, a orilla del río, y de repente vino una canasta con un bebé y uno de ellos se echó al río a nadar y libertó a esa canasta con un bebé. Y de repente vio otra canasta y nuevamente se lanzó al río y rescató ese bebé. Y de repente otra. Y entonces cuando ya iba a rescatar a la otra canasta, su otro compañero se fue corriendo hacia arriba. Y el que salió hacia el río le dice, oye amigo, ¿por qué te vas? Dice, pues es que quiero ver quién está lanzando esos bebés en la canasta. Bueno, es un chiste. Pero la idea es, no solamente vamos a ayudar a los que están en necesidad, sino hay que ver las causas. Porque a veces, como dice el dicho, ¿no?
Caras vemos, pero corazones no sentimos. No sabemos qué tienen, por qué llegan tarde, por qué están cabizbajos, por qué no saludan, por qué no están. Y solamente queremos atacar el problema y no queremos ver o atender la causa de ese problema. Entonces, la primera cosa que yo veo, la primera manera en la que podemos ser guardianes es cuidando al hermano que está desviado del camino. Tenemos que decirles, suena un poco feo. Dios no dice que no le digas. Dios dice que cuando le digas va a haber dos resultados. Uno, que te van a amar y te van a dar las gracias. Y Dios dice que puede haber otro resultado, que te van a odiar y que no te van a dar las gracias, pero tú sigue hablando. Eso está en Proverbios. Dice la Biblia, corrige al sabio, corrígelo y te va a amar. Corrige al necio, corrígelo y te va a odiar. Y probablemente al paso de los años va a decir, vengo a darte las gracias. Hace 40 años, hace 50 años, le vengo a dar las gracias, porque esa vez, en ese entonces, yo me enojé, pero con el paso del tiempo me di cuenta que usted lo hacía por mi bien. Entonces, pero la Biblia no dice que no le digas. Es más, encuentro yo en la Biblia que a los profetas yo le decía, tienes que hablar, tienes que advertir, tienes que decirles. Y te van a aventar pedradas o piedras, ¿no? Te van a apedrear, te van a querer meter a la cárcel, te van a matar, pero tú habla, tú avísales, es una advertencia. Me acuerdo que una ocasión iba yo pasando en auto y era estaba yo en otro, estaba yo rebasando para avisarle a ese hombre que su llanta del tráiler se le estaban saliendo los gajos, o sea, la habían renovado, pero esa capa se estaba saliendo. Y que otra, porque era un tráiler con doble llanta de cada lado y una estaba ponchada y que estaba en peligro. Y entonces yo pasé, estaba yo rebasando y comencé a silbarle y él también comenzó a silbar porque pensó que le estaba yo diciendo una grosería o una ofensa, y por más que le decía y le hacía yo así, no me hizo caso. Puede pasar así, que hay gente que no entiende, que uno le quiere hablar para bien y el otro entiende que es para mal y se enoja. Pero la Biblia dice que una forma en la que podemos ser guardianes de nuestros hermanos es cuidando que no se desvíen. Y que si se desvían, les digamos, regresa. Todos con amor y por amor. En Primera de Juan yo encuentro un pasaje que habla que también debemos mostrar, es otra forma, de que somos guardianes de nuestros hermanos. En Primera de Juan 3:16, cuando dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Cómo podemos ser guardianes de nuestros hermanos? Cuidando y preocupándonos y ocupándonos cuando vemos que alguno de nuestros hermanos tiene una necesidad. No lo vamos a dejar solo, no lo vamos a dejar abandonado. No se puede.
no se debe. Imagínese usted en su hogar, piense papá, mamá e hijos. Si alguno de ellos tiene necesidad, ¿verdad que es increíble? Es un código de protección, de cuidado, sin que se haya firmado un documento. Todos sabemos que hay que salir para auxiliar, hay que accionar para atender esa necesidad de papá, de mamá, etcétera. Todos sabemos. Pues así en la iglesia, cuando alguien tiene una necesidad, no es solo Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien, hermano, gusto en saludarte. Creo que haríamos bien en que nosotros preguntáramos así 2, 3 veces nuevamente, ¿cómo has estado? O sea, además de Dios le bendiga, hermano, adiós. No, ¿cómo ha estado? Bien. Otra vez, ¿cómo le ha ido? Platíqueme, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo ha estado? Y agárrese, porque probablemente usted va a ver lágrimas en sus ojos. Usted va a ver un alma que dice, necesitaba hablar con alguien. Gracias porque te interesaste en mí. Gracias porque me diste la oportunidad de contarte cómo me va. Hay gente que lleva cargas, que lleva en su alma, en su corazón una necesidad y necesita ayuda. El amor bíblico se demuestra no solo con palabras, sino mucho más con acciones. Hay muchos creyentes que necesitan un abrazo, una palmada, ánimo, una visita. Y no podemos asumir que allá ellos, ¿no? Cada quien que vea por sí mismo, cada quien es responsable de su vida. No, yo soy guardián de mi hermano, yo soy guardián de ustedes y ustedes deben ser guardianes de mí. O sea, todos nos vamos a cuidar, todos vamos a ver por nosotros, porque somos una familia. Somos una familia. Y como somos una familia, no vamos a dejar que nadie se quede atrás. Alguien hizo un experimento. En un cuarto oscuro puso una vela. Y esa velita apenas se alumbraba ese cuarto. Imagínense aquí este auditorio. Pero de repente a alguien se le ocurrió, pues yo también. Y buscaron por ahí en la tienda, en algún lugar, y pusieron otra velita. Ya eran dos, y otra velita, y otra velita. Y de repente se comenzó a llenar ese lugar de luz. Si tú ves que alguien no lo hace, tú hazlo, porque es como una velita. Aunque sea una luz tenue o esté dando todo, pero no alcanza, pero haces algo. Pero no vamos a dejar solo a alguien. Vamos a unirnos, vamos a sumarnos. Amén. Hay gente que dice, si un hermano se apaga, ignóralo. Ya no le hables, ya no le saludes. No, enciéndelo. Conozco grupos religiosos que cuando alguien se va de su congregación, el líder le dice, ya no le hablen. Era de nosotros, pues ya no le hablen. Yo nunca uso esa frase, eran de nosotros, ya no les hablen. No se puede. Al contrario, Dios quiere que oremos porque tienen necesidad. Otra manera que yo veo es, en Gálatas yo encuentro otra manera.
y es cuando alguien ha cometido un error. Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Restaurar es traer a la persona al lugar donde estaba. Si se ha salido, traerla al estado en que estaba. Si tenía fervor espiritual, pero ha perdido su fervor, hay que traerlo nuevamente al fervor. Hay que traerlo a la comunión con Dios. Y la restauración es una muestra de amor. Dice la Biblia que debemos corregir con mansedumbre. Debemos corregir con amor. Y debemos corregir considerando que también otros nos van a corregir a nosotros. No es destruir. Hay una historia en la Biblia de un pastor. Jesús habla de él. Ese pastor que al llegar la noche o la tarde y meter a sus animales, las ovejas al redil, las comenzó a contar una por una para meterlas al redil y tenía 99. Pero no eran 99, eran 100. Entonces dejó las 99 para ir a buscar a la que estaba perdida. Pero yo quiero agregarle, imagínense que su ayudante le dice: pero pastorcito, son 99. O sea, ¿qué tanto? O sea, esa déjenla, fue desobediente, por allá se quedó, ya hasta el lobo se la ha de haber comido. Preocúpese por las 99. Y la historia dice que no. ¿Por qué me voy a preocupar por las 99 ahora? Aquí están. Voy a preocuparme por la que no está. Entonces, Dios nos está diciendo que debemos ocuparnos en cuidar a los que han cometido un error y por eso, por su pena, su vergüenza, por su pecado, se alejan. Tenemos que hablarles. Y no importa si cometió pecado, tenemos que ir. Mire, hay un principio en la Biblia y se encuentra en Judas. Dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, ustedes han estado trabajando, pues no pierdan el fruto de su trabajo. Pero dice en Judas, versículo 22, algunos que dudan, convéncelos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Es intencional. Si tú tienes un hijo o una hija que notas que está fuera del camino de Dios, que está, como decimos aquí, anda en malos pasos, que tú ves que ya anda con problemas de conducta, quizá es casado y tú ves que no está cumpliendo con su responsabilidad en casa, ¿qué tienes que hacer? La Biblia nos dice que tenemos que ser intencionales y decirle. No podemos pensar y no debemos pensar
pues es que déjalo, ya es grande. Yo ya le hablé, ya es cosa de él. Si no quiere, pues allá él. No. Tú tienes que ir y hablarle. Y hablarle. Y quizá sentarte con él. Quizá abrazarlo. Quizá reprenderle. Pero no lo puedes dejar. Yo como recuerdo y agradezco a Dios porque ese papel, y mis padres me dijeron, y mi mamá me dijo, y mi papá, pues yo seré tu papá y te voy a hablar hasta que yo me vaya de esta tierra. Y recuerdo que algunas veces ellos salían a visitar y pasaban a visitarme. Yo recuerdo hace años que pasaban a visitar a la casa de manera inesperada, llegaban. Dice, ¿cómo estás, mijo? Bien, papá, mamá, pasen, vengan, vamos a platicar. Y de repente me decían, hijo, yo veo esto. Hijo, no te olvides de esto. Hijo, estamos orando por la iglesia, checa esto. Hijo. Y de repente hubo una frase que yo ahora recuerdo, que dije, ay mamá, pero pues sí, todo bien, o sea, no te preocupes. Y me decía, te estoy hablando, mijo. Yo estoy viendo algo que si no quiero que se descuide. Dice, mamá, pero es que ya no te preocupes, o sea, no, todo bien, no. Escúchame. ¿Sí me entiende? No porque ya es casado lo vamos a abandonar. No porque ya es un adolescente lo vamos a dejar. No porque ya fue a la universidad, pues ya, allá él. Yo ya le enseñé, ya es cosa de él, ya es grandecito y que se haga responsable. No, tenemos que hablar constantemente. ¿Te va a odiar? Pues puede ser un necio. ¿Te va a amar? Es un sabio. Pero tienes que hablar. Va a pasar así. Tú hablas y puede ser que la gente diga, es que tú tienes algo contra mí. No tengo nada contra ti. Bueno, sí tengo algo, pero no contra ti. Tengo afecto, tengo amor, tengo aprecio, porque eres mi hermano. Otra manera entonces es cuando alguien está bajo un ataque. En Hebreos 10 yo encuentro otro principio. Los versículos 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos a amar y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Todos estamos enfrentando batallas. Todos tenemos necesidades, todos. Entonces todos nos necesitamos, todos. Por eso dice, cuando enfrentamos batallas espirituales y emocionales, necesitamos estimularnos, mostrar amor, exhortar, levantarlos, fortalecerles. Dios quiere que seamos guardianes de nuestros hermanos. San Juan 10, Jesús nos contó una historia y dice, quiero leer para ustedes el versículo 11 al 14. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo podemos ser guardián o guardianes de nuestros hermanos? Mirando el ejemplo de Jesús. Jesús fue guardián de nosotros. Vino a buscarnos, a salvarnos, vino a dar su vida. Entonces un guardián es como un escudero
Un guardián es como un guardaespaldas. Un guardián es un compañero. Por eso cantamos este canto que dice: divino compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar. Jesús es nuestro guardián y Él quiere que seamos guardianes. ¿Cuántos quieren ser guardianes de sus hermanos, de su esposa, de su esposo, de sus hijos? ¿Se quiere poner de pie y que diga: yo sí quiero ser guardián? A ver, los que quieren ser guardianes, pónganse de pie. Los que quieren ser guardianes de su cónyuge, de sus hijos, de sus hermanos, de sus compañeros de milicia en el ministerio. Los que quieren ser guardianes de la familia en Cristo. Les quiero contar una historia. Un joven se alejó de la iglesia, descuidó su vida espiritual por su rebeldía, por su incredulidad, y cayó en una vida de adicciones. Muchos en la iglesia lo criticaron, no lo tomaban en cuenta y le decían: eso te pasa por desobediente. Pero un hermano, sin juzgarlo, lo buscaba. Constantemente lo iba a visitar. ¿Cómo has estado? Regresa a Cristo, regresa a Cristo. Lo visitaba, le mandaba un mensaje y oraba por él. Pasaron los años. El hombre que oraba por él murió. Pero un día, ese joven volvió a la misma iglesia, restaurado, y dijo: si estoy hoy aquí es porque un hermano es ese hermano que está muerto ya. Nunca se olvidó de mí. Y yo creo que esta historia nos puede dar un aliciente. No te olvides, no te olvides de aquel que un día cantó junto a ti, estuvo en el ministerio contigo. Ora por él, búscalo, llámale, mándale un mensaje, un texto de la Biblia. Quizás no vas a ver los frutos ahora, pero un día, quizás no lo veas, pero en el cielo te vas a encontrar con él. Un pastor, cuando estaba hablando algo que tiene que ver con esto, estaba contándole a la iglesia que alguien dejó de asistir, que pasaron meses, nadie preguntó por él, nadie le habló por teléfono, nadie lo visitó, nadie le escribió, nadie se interesó por este hombre. Y ese hombre regresó un día por casualidad y comenzó a llorar después de cuando el pastor llamó al altar. Comenzó a llorar, a llorar. Y él dijo: yo pensé que alguien, al menos una persona, notaría mi ausencia. Pero al parecer, creo que no les hice falta. Vengo aquí porque necesito a Dios. Pero yo no sé si estoy en el lugar correcto y si esta es mi familia. Yo quiero preguntarte ahora, tú puedes pensar en este momento, alguien que debe estar sentado junto a ti en esa silla, que no está. ¿Has orado por él? ¿Le has llamado?
¿Lo has visitado? ¿Le has escrito? ¿Te has acercado a él o no te interesa? Cada quien su vida. Cada quien es responsable de buscar a Dios. Allá él. Dios quiere que seamos guardianes de nuestros hermanos. Muchas veces no es el pecado el que destruye a un hermano, es la indiferencia de los que deberían amarlo, buscarlo y no están. Hace unos meses, yo creo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón, que usted y yo somos guardianes. Porque a veces piensan, es Él, Él es el guardián. No, no, no. A ver, diga usted, yo soy el guardián. Levanten la mano el que dice, yo soy el guardián de mi hermano. Soy guardián. Yo soy el guardián. Soy el guardián. Soy el guardián de mi hermano. Dígale al que está junto a usted, yo soy tu guardián. Así dígale, soy tu guardián. Y un guardián que tiene la responsabilidad de cuidar, de alentar y aún de corregir. ¿Quieres ser mejor? Dale permiso a los demás para que te corrijan. Conozco una escuela cristiana de excelencia y hay una regla, hay una política en esa escuela y es: todos van a procurar que su compañero sea excelente, y para eso le van a decir en dónde o en qué está mal. Entonces entra un compañero al salón, checa y luego le dice, fíjate que te faltó esto, mira. Y el otro compañero dice, gracias. Pero ¿verdad que no es común eso? Porque la gente dice, oye, ¿por qué te metes en mi vida? Déjame. O sea, pues tú no, tú haz tu vida, o sea, déjame a mí. Y si así lo quiero hacer, pues así soy yo. Yo creo que no es así. ¿Queremos ser mejores cristianos? ¿Sí o no? Debemos permitir que otros nos cuiden. Si tú quieres ser sabio, vas a aceptar las correcciones. Si tú no aceptas correcciones, serás un necio. Pero yo quiero ser sabio. Yo quiero ser excelente. Yo quiero ser mejor. Así que hoy, delante de Dios, escúcheme, les doy permiso para que me corrijan. Les doy permiso para que me digan si en algo estoy mal, que debo enderezarme. Les doy el permiso. Y así sabré que me aman. Yo sí quiero ser humilde, porque quiero ser mejor, porque quiero ser excelente. ¿Cuántos se unen conmigo también? Vamos a orar. Piensa ahora. Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos,